Cuando nosotros pensamos en iglesia, o lo que usted y yo tenemos, o tenemos idea de iglesia, usted y yo pensamos en lo que tenemos, en como una organización o en las diferentes iglesias que usted conoce, ¿no? Ya con un edificio, ya con líderes, con una forma de hacer un rito, de adorar, de bendecir, alabanza. O sea, estamos ya encuadrados a eso. Pero déjeme explicarle que así nos surgió la iglesia. De hecho, los primeros cristianos eran conocidos como un movimiento, no iglesia. Es decir, desde la perspectiva social, fue un movimiento que inició Jesús con 12 personas, después 70 y después una multitud. Y no empezó haciendo una iglesia, no empezó teniendo cultos como los tenemos nosotros, no empezó nombrando pastores, edecanes, líderes, no. Sino que con el correr del tiempo, por lo menos los primeros 3 siglos, o el primer siglo, fue acierto y error. Muchos de nosotros idealizamos y decimos, es que la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Bueno, léalos. Y sí, hay un mover del Espíritu Santo, hay sanidades, hay prodigios, hay todo, hay un crecimiento grande, pero también hay problemas. Y los problemas que hay es porque no había una organización. No sé si me estoy explicando. Sí, no sabían cómo hacerle. De repente empiezan a predicar, se empiezan a juntar, y entonces el que está al frente dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces pues tratan de organizar con lo que se tienen porque no había un antecedente. Por ejemplo, nosotros hoy conocemos los ministerios que se mencionan en Efesios 4:11, pastor, es apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, lo conocemos allí. Bueno, no hay un antecedente en el Antiguo Testamento que hubiera apóstoles, que hubiera profetas. Y usted me dice, sí había profetas, sí, pero no como los profetas del Nuevo Testamento. El profetismo en el Antiguo Testamento es muy diferente al que había en el Nuevo Testamento. Así que tampoco había pastores, tampoco había maestros y evangelistas. Todo eso a partir del Nuevo Testamento se empiezan a organizar. De tal manera que en esa organización hay 2 cosas, aciertos y errores. Y esa es la iglesia. O sea, no empezó siendo perfecta. Por ejemplo, en una ocasión, usted lea Hechos capítulo 6, de repente uno de los problemas que empiezan a tener es que los primeros que se convirtieron eran de origen judío, pero también había gentiles, en este caso griegos. Y cuando se empiezan a reunir, una de las cosas que empiezan a hacer es dar alimento a las viudas mayores de 60 años que no tenían familia. Así que diariamente montaban unas mesas para que todos cubrieran esa necesidad de dar alimento. Pero, pues, se oye bonito, ¿no? O sea, todos, qué armonía, qué bendición, pero no. Eso provocó una situación de murmuración. Léalo en Hechos 6. Que empezaron, por ejemplo, los de esta línea que eran griegos, que traían a las viudas griegas y las sentaban, y los judíos también traían a sus viudas y los sentaban. Ellos empezaron a ver, pues desde la perspectiva de decir, es que hacen acepción de personas, atienden mejor a las viudas judías que a nuestras viudas. Y eso provocó un choque. Eso hizo que entre ellos hubiera murmuración. Piense por favor, qué terrible es eso. La iglesia primitiva, pero así. Entonces se organizan y dicen, ¿qué haremos? Entonces nombraron a 7 personas que les llamaron diáconos, que es la palabra griega que significa servidor. No era el título, ¿de acuerdo? Sino era el servicio. No había un antecedente en el Antiguo Testamento donde dijeran, es que los diáconos deben hacer esto, lo otro. No, dijeron, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues oremos y pidemos a Dios que busquemos 7 personas. Y entre ellos, Esteban, el primer mártir. Y entonces solucionaron parte del problema. Otro problema más adelante fue, por ejemplo, que el evangelio se empezó a extender. Al extenderse el evangelio, empezaron a ver que se empezaban a convertir gentiles, es decir, gente que no era judía, gente que no tenía la Torá o el Antiguo Testamento, el Pentateuco como norma. Y entonces, cuando se convertían los gentiles, empezaron el dilema, ¿qué haremos? Yo judío
me circuncido, guardo el séptimo día, una serie de normas, todo lo que enseña las leyes orales, etc. Pero estos no son judíos. Les vamos a obligar a que se circunciden, les vamos a obligar a que coman lo que nosotros comemos y que no coman lo que no comemos, y empezó a haber un conflicto. Entonces se reúne en ese tiempo lo que es la iglesia que empezó a crecer. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 15, que se le conoce como el primer concilio de Jerusalén, y que en realidad es el primer concilio ecuménico. Después explicamos algo de eso. Ahora bien, llegan ellos deliberan y entonces llegan a un acuerdo de decir, bien, no les vamos a obligar a los gentiles que hagan esto, el otro, porque no son judíos. Así que no van a hacer esto, pero esto lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque la iglesia que nosotros vemos en Hechos no fue formada así, con un reglamento. Lo fueron haciendo poco a poco. A ver si me estoy explicando. Sí, o sea, poco a poco, a cierto error, hasta que, bueno, es más, ni siquiera había lugares como nosotros llamamos templo. Eso fue hasta el siglo III, cuando ya prácticamente se toleró el cristianismo y después se hizo oficial que se tolerara el cristianismo y ya no se les persiguiera. Entonces empiezan a tener edificios, lugares donde congregarse, ahora ya con más libertad, etcétera. Trajo eso también sus problemas. Pero todo esto, en ese proceso, una de las cosas que es lo prioritario es el estándar con el que cada uno de los llamados cristianos, discípulos de Jesús, teniendo edificio o no teniendo, ellos tenían un estándar muy alto de ética, de comportamiento. Pero en ese estándar de comportamiento también ellos empezaron a ser atacados. Como yo les decía, los primeros 3 siglos fueron perseguidos, hubo persecuciones muy crueles de ellos. Ahora, si usted me permite, quiero compartir con ustedes algunas cosas. Quiero que me ayude de favor abriendo su Biblia, empezando primeramente con el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Este preámbulo lo expresé para que usted me pueda entender que la iglesia nunca ha sido perfecta, nunca ha sido, siempre ha tenido sus altas y sus bajas. Aún en el libro de los Hechos, aún encontramos que Pablo tuvo un encontronazo con Pedro y le dijo hasta hipócrita. Entonces vemos una iglesia que tiene sus asegúnes. Si usted lee las epístolas, sabe que las epístolas fueron como una instrucción, pero fueron mucho después para decir, hay este problema, se va a hacer esto. De hecho, Pablo en una ocasión a Tito le dice, yo te dejé en Creta para que tú corrigieses lo deficiente. Entonces, todas las epístolas, la razón es para formar, llamémosle así, un estándar de vida de los cristianos. Pero ese estándar de vida estaba basado en lo que Jesús expresó. Antes de leer Lucas capítulo 23, permítame contarle esta breve anécdota. Posiblemente usted ha escuchado de Mateo Henry. Mateo Henry fue un clérigo del siglo XVII, es de origen galés. Él se convirtió a la edad de 10 años. Mateo Henry, quizá ustedes han visto uno de sus libros muy importantes en la historia. Es un libro gordote que es un comentario desde Génesis hasta Apocalipsis, excelente, que no es obsoleto, es tan actual. Fue pastor, fue teólogo, también estudió, se me va la otra cosa, pero ahora, Mateo Henry, él se convirtió a la edad de 10 años. Su testimonio ha sido de impacto, a pesar de que estamos hablando de 1600 y tantos, todavía es vigente sus comentarios. Y él se convirtió a la edad de 10 años. Hago un paréntesis. Mire, estos niños que están allá atrás, no los entretenemos.
No están aquí para entretenerlo, para que usted esté a gusto aquí y no estén chillando. Lo que nosotros estamos viendo es a futuro, que esos niños puedan servir a Dios. No necesariamente tengan que dejar de estudiar para meterse al ministerio. Con su trabajo, con su servicio, con su profesión, puedan servir a Dios. Mateo Henry, a la edad de 10 años, él decidió servir a Dios. Y por tantos siglos, su vida ha sido de impacto. De hecho, por ejemplo, yo les digo, yo tenía unos 10 años cuando yo decidí servir a Dios, pero porque tuve un ejemplo. Yo conocí aquí a un hombre que se llamaba Rubén Marcos, o se llama, no sé si vive todavía, él ha de tener más de 80 años quizás. Pero cuando yo lo conocí, me inspiró tanto su vida, que yo dije, yo quiero servir a Dios como Rubén. Muchos años después yo le encontré en la Huasteca Potosina, y escuchando allí, yo me dijo, ahí está Rubén Marcos. Y yo dije, lo conozco, y lo busqué. Y cuando yo me acerqué, obviamente, pues los años estaban sobre él, y le dije, ¿te acuerdas de mí? Y pues como siempre, pues no. Y ya le comenté algo, tú estuviste en Tehuacán. Dice, sí, estuve en Tehuacán. Digo, yo estoy aquí porque tu vida me inspiró. Cuando yo le dije eso, sus ojos se nublaron y me dijo, gracias por decírmelo, me anima. Y muchos de nosotros hemos sido inspirados por hombres o mujeres que han servido a Dios. Los niños que están aquí, no esperamos nada más entretenimiento, sino esperamos que ellos sirvan a Dios, que ellos caminen en los caminos que Dios les ha enseñado. Y quizás nos parecieran ser medios latosos, pero ellos ponen mucha atención. Tan es así que yo les comenté de alguien que cuando estábamos practicando los cantos que íbamos a enseñar allá en la sierra, un niño que cuando tenía, no sé, 7, 8 años, la verdad era, ¿cómo les diré? No inquieto. O sea, no lo podías tener quieto. De repente se metía, andaba debajo de todo. Otras veces se aventaba desde las escaleras y los maestros de repente decían, yo no quiero A. Pero así andaba. Algunas veces sus papás se les olvidaba. Se iban y estaban comiendo y aquí nosotros esperando que recogieran a su hijo y hasta después lo recogían. De casualidad, ahí está mi hijo, sí, aquí te lo tenemos. Porque nadie lo quiso llevar, ¿no? En alguna ocasión el canijo chamaco salió su mamá, se subió a un bochito que tenía y él se agarró de la defensa. Su mamá agarró monte, no sé cuántas, 2 cuadras, y el chamaquito arrastrándose, nunca soltó. O sea, era, aguántame tantito, ¿no? Hasta que alguien le decía, ¡ay! Y ella como creía que se sentía reina de la primavera, que todo el mundo le estaba saludando, pero no era así, es que el chamaco iba colgado de allí. Bueno, lo comento así, porque nunca pensamos que pues dijo, oh, chale. Y cuando empezamos a cantar, a entonar los cantos de niños, fue uno de los primeros que se lo sabía con todos los ademanes. Y dije, canijo chamaco, ¿cómo lo oíste, no? O sea, parecía que nunca ponía atención, pero era de los niños que andan, suben y bajan, pero tienen la oreja parada, ¿no? Como algunos varones que de repente tienen a su esposa, que ustedes hacen todo y su esposa, y después, yo te oí, ¿a qué hora? Tienen unas parabólicas ellas, bueno, así era. Ahora, Mateo Henry se convirtió a los 10 años. Siendo predicador, en una ocasión él tenía que pasar a una iglesia, pero se le hizo tarde. Entonces él tuvo que pasar por un bosque donde era catalogado como un bosque donde había maleantes, nadie pasaba a cierta hora. Así que no le quedó a él otra más que pasar por allí y le asaltaron, le robaron. Parece ser que no le golpearon más que poquito, ¿no? Cuando él salió, él escribió en su diario, y permítame leerle lo que él escribió en su diario. Él escribió lo siguiente, dice, Señor, ayúdame a estar agradecido, porque primero, nunca antes he sido robado. Segundo,
porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no fui yo quien robó. Este es el estándar de vida de un cristiano, más allá de que si era clérigo o no. Ese es el estándar al cual nosotros somos llamados. Pero qué difícil es poder expresar esto cuando hemos sido quebrantados o lastimados. Porque lo primero que viene a nuestra mente, después de haber sido lastimados, quebrantados, humillados, o lo que usted me diga, lo primero que es dolor y queja, y decir, ¿por qué a mí y por qué no a otro? Y cuando yo estaba leyendo la historia de Mateo Henry, dije, ¿cuánto nos falta a nosotros ser esos cristianos que a pesar de los problemas que tenemos podemos decir gracias Dios? Ahora, permítame por favor algunos pasajes. Primero, Lucas capítulo 23, versículo 37. Primero quiero leerlo en la Reina Valera. Escuche lo que dice este pasaje. Si usted trae su Biblia, por favor, acompáñeme con este pasaje. Dice, le seguía una gran multitud del pueblo de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. El contexto es cuando Jesús iba hacia la cruz. Él llevaba una cruz y en un momento dado era tan pesada que vieron a un hombre allí que lo tomaron y le dijeron, carga la cruz. Y este hombre llevó un tramo, la cruz que llevaba Jesús. Y mientras él iba, herido, lastimado, quebrantado, sangrado por todo lo que tenía, había ya sangrado de la cabeza, dice que una gran multitud de mujeres lloraban y se lamentaban por Jesús. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que ustedes dirán, ahora Jesús hablando del futuro, dice, vendrán días en que ustedes dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, es decir, qué bueno que no tuve hijos por el contexto de vida que estaban viviendo. Dice, prefiero yo sufrir a que mis hijos sufrieran. Y eso es lo que Jesús dice, llegarán días en que ustedes dirán esto. Qué bueno que no concebí, qué bueno que no tuve hijos. Pero luego Jesús sigue diciendo, ustedes entonces comenzarán a decir a las montañas, caigan sobre nosotros, y a los montes les dirán, cúbrannos. Usted lo puede leer también en Apocalipsis, que llegará un momento de crisis que la gente buscará la muerte, y dice la Biblia que aún la muerte huirá de ellos. Ahora, quiero subrayar la última parte que Jesús dice sobre sí mismo y sobre sus seguidores. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, refiriéndose a sí mismo, dice, si con el árbol verde me están haciendo esto, ojo, ¿qué harán con el seco? En otras palabras, lo que Jesús nos está advirtiendo, y aunque suene difícil, si esto están haciendo conmigo, imagínense lo que van a hacer con ustedes. Y está hablando de sus seguidores, de sus discípulos. Nos cuesta mucho trabajo entender a usted y a mí que eso sea, y hasta puede decirme, ¿por qué Jesús? Eso me desconcierta. ¿Por qué me dice y por qué no me dice que yo puedo vivir mejor? Porque Él no dice, no, tú no vas a pasar ninguna crisis. No, al contrario. Jesús les dice, si esto están haciendo conmigo, aguas, con ustedes va a ser peor la situación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Primero, ahora sí, lo leo en la 60, porque quiero que escuchen en el contexto lo que el apóstol Pedro escribió acerca de los problemas. Porque la pregunta que yo quisiera hacerle es, cuando la desgracia toca nuestra vida, la desgracia, los problemas o las tribulaciones, ¿qué debo hacer? Porque si somos honestos, nosotros buscamos felicidad. Es más, la sociedad de hoy en día nos dice, si te hace ser feliz, hazlo. Si no, abandónalo. Y parece ser que está promoviendo un hedonismo, una situación en la que no debes sufrir, no debes sufrir. Disfruta, vive, sí es cierto todo eso.
Pero seamos honestos, la adversidad tocará a nuestra vida, enfermedad, situaciones de crisis, no solo nuestras, sino de alguien cercano a nosotros que nos va a lastimar. La adversidad por la cual todos nosotros como seres humanos vamos a pasar. Ahora, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12, por favor. Primero lo quiero leer en la versión 60. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y después quiero que usted lo vea en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan. Como decir, ay, ¿y por qué? ¿Y por qué me está pasando a mí? No lo merezco. O no faltará quien nos diga, ay, analiza tu vida, a lo mejor esto estás cosechando. Y Pedro dice, no se sorprendan, porque van a pasar una prueba de fuego y les va a sobrevenir y no va a ser extraño. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vosotros vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, escuche esto y ahorita se lo leo en la otra versión. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Nosotros le llamamos ser metiche, ¿no? Dice, ninguno padezca. Versículo 16, pero si alguno padece, ¿cómo dice su Biblia? Como cristiano, ¿dice? ¿Qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento. En alguna ocasión uno de los que fue martirizado en el libro de los Hechos dice que después de haberlos golpeado, ellos agradecieron por haber sido golpeados. Estos son masoquistas. No, porque ellos dijeron, gracias, porque me estoy identificando con el dolor que Jesús recibió por mí. Entonces, Pedro dice, en cambio alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que también tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Versículo 14, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Nuestra palabra que tenemos es bienaventurado. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Eres bendecido si te insultan por ser cristiano. Ahora, ojo por favor, versículo 16. Sin embargo, si sufren, no sufran, porque usted dice, si sufren, que no sea por matar. Si sufren, que no sea por trácalas, por robar. Si sufren, no sea que sean por problemas que ustedes causen, ¿sí? Porque quieres meterte en todo. Y es más, dice, si sufren, que no sea por entrometerse en asuntos ajenos. ¿Entiende eso? O sea, si tú estás sufriendo como cristiano, alégrate. Pero si tú estás sufriendo lo que estás pasando, tienes que ser honesto, que si es por alguna de estas cosas, ni siquiera le digas, ay, gracias porque soy bienaventurado, ¿no? Por andar de metiche me ha pasado eso. Pues, no. Por andarse metiendo en problemas ajenos. Bueno, termina diciendo, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llaman por el nombre de Cristo. Ahora bien, quiero dejarles rápido 3 pasajes de las Escrituras. Regáleme por favor unos minutos más. Estos pasajes que nos enseñan precisamente
de lo que como cristianos vamos a pasar y cómo enfrentarlos, ¿no? Cuando la adversidad toca nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? La primera cosa que quiero llevarles a lo que conocemos como las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, rápido por favor, acompáñenme. Mateo capítulo 5, los primeros versículos, del versículo 12 en adelante, habla de lo que conocemos como bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es una palabra que nosotros conocemos como nombre. Bienaventurado en griego es Macario o Macarios. Antes de continuar, ¿alguno de ustedes se llama Macario? Lo quiero felicitar, ¿no? Tenemos una paleta payaso para usted, ¿no? Ahora, ¿usted conoce a una persona que se llama Macario? ¿Don Macario? ¿Doña Macaria? Como que de repente, como que lo odiaban sus papás, ¿verdad? Bueno, aunque hoy está de moda ponerle los nombres más gachos porque son como de más alcurnia, ¿no? Pero bueno, Macario en griego es bienaventurado, dichoso, bendecido. Así que le doy un nombre a los chavos que se van a casar. De una vez anoten en su primera lista, su primer hijo, ponle Macario, ¿sí? Así que cuando lo presentes, me daría mucho gusto. Aquí está Macario González. Ok. González Medrano, ¿no? Y va creciendo el maca, ¿no? El macaquito. Bueno, déjalo así. Macario es bienaventurado. Leemos cuando dice Macario aquel que, y empieza a numerar las bienaventuranzas. Pero observe la última bienaventuranza que está aquí, porque es hacia donde yo quiero llevarle, ¿no? Y hacia donde quiero llevarles con la primera cosa que quiero dejarle en su corazón. Tú vas a pasar por adversidad, tú vas a pasar por tiempos de crisis. Habrá personas que hablen mal de ti. No te preocupes si es mentira. Preocúpate si es verdad. Eso sí. Pero si es mentira, dale gracias a Dios. Dile, échale. Vea por favor lo que dice el versículo 11 del Macarios. Bienaventurados sois cuando por mi causa, esto en Mateo 5:11, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vituperar es burlarse. Bienaventurada cuando por mi causa se burlen de ti, te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y por favor, dígame qué palabra usa ahí. Mintiendo. Si es verdad, preocúpate. Si no es verdad, no tienes de qué preocuparte. Eres Macarios. Eres dichoso. Eres bendecido. Y termina Jesús diciendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro regalo es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera cosa, la adversidad tocará tu vida. La tribulación llegará a tu vida. Personas que van a señalarte, lo van a hacer. Estamos viviendo un tiempo muy difícil hoy en día. Ustedes lo ven. Las redes sociales son críticas y que pueden, así, con una mentira, una difamación, pueden encender todo un gran problema y acarrear un montón de gente que no sabe ni lo que está haciendo, pero pueden crucificar a cualquiera. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Pero, vamos, ¿estaremos exentos? No, no estamos exentos. Lo que sí quiero que empecemos a pensar es en este pasaje. Bienaventurado eres cuando digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. La Nueva Versión Internacional, en el versículo 11, dice lo siguiente, la última parte dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente les insulte, les persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Calumnias es la palabra griega
que usa aquí y es pseudomai. Y se traduce como calumnia. Y una calumnia o un pseudomai es una falsa acusación, es falsear un acontecimiento para destruir la fama o la integridad de una persona. Una calumnia no necesariamente tiene que ser toda una mentira. Puede ser una verdad con dolo. A ver si me estoy explicando. Una verdad que a medias, pero una verdad a medias siempre seguirá siendo una mentira, una pseudomai. Falsa acusación, falsear o engañar. Lección número 1 que quisiera dejarles. Cuida tu corazón, sé íntegro. Cada uno de nosotros no somos perfectos. Estamos en un proceso. Pero sobre todas las cosas, vive para agradar a Dios. Vive, cuando alguien dice, cuida tu testimonio, a veces la idea es, escóndete. No, o sea, que no tengas nada de qué avergonzarte. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y no necesariamente usted y yo podemos decir, es que son jóvenes. No, Dios le dijo a Abraham a los 99 años, anda delante de mí y sé perfecto. Por favor, cuida tu corazón. Que no tengas nada de qué avergonzarte. Y se los digo a ustedes jóvenes también. De repente, tú no puedes evitar las tentaciones. Carlos Spurgeon decía, dice, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que sí puedes evitar que hagan nido sobre ella. Quiero invitarte a que tú vivas tu vida de tal manera que no tengas nada de qué avergonzarte. Que el día de mañana tú puedas ver de frente a tus hijos, porque vas a tener hijos. Aunque me digas, yo con mis perritos soy feliz. No, que no tengas nada de qué avergonzarte. Que puedas verlos de frente. Y no solo tú, que ellos no tengan de qué avergonzarse cuando digan, y tu papá era fulano de tal, o tu mamá fue de fulana de tal, y tengas tú que agachar la cabeza por algo que tú no eres culpable, pero tú tengas que sentir vergüenza. Vive de tal manera que honres a Dios, honres a tu familia, honres tu iglesia. Tentaciones tendremos, situaciones que tendremos que lidiar, sí. Vuelvo a repetir, posiblemente habrá gente muy malintencionada, y más en este tiempo, que buscará destruirte. Eso es infamar, quitar la fama. Que por alguna razón no les caigas. Ni modos. Trata de vivir para honrar a Dios. Pero desafortunadamente hay quien busca. La Biblia dice que nuestros pecados Dios los sepultó en lo más profundo del mar y que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero usted sabe que hay cristianos buzos. ¿Sí? ¿Los conoce? O sea, Dios los sepultó, se ponen en una escafandra que aguantan no sé cuántas toneladas de presión arriba, pero ahí van abajo para buscar los pecados. ¿Hey, te acuerdas? Dios perdona a esos buzos, ¿no? O que en una de esas que se sumergen, que se les rompa en la escafandra o eso. Adiós. Cuida tu vida. Que cuando hablen de ti, tú digas, soy bienaventurado. Porque es mentira lo que están diciendo. Tú no puedes evitar que hablen de ti mal. Déjales tu honra. Es su problema. Pero sí puedes evitar tu reacción. Sí puedes evitar cómo reacciones ante eso que están hablando o diciendo. Y la forma más agradable es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque no fuiste el que habló, sino fue otro. Como decía Mateo Henry, yo te doy gracias porque me robaron y yo no fui el que robó.
Segunda cosa que quiero dejarte. Proverbios capítulo 24, versículo 17, de favor. La segunda cosa que quiero dejarte, por favor, y que quiero que lo medites. Proverbios capítulo 24, versículo 17. Primero, versión 60. Cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice nuestra versión? No te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mire, ahora, quizá usted me va a decir, no, a mí no me ha pasado eso, al contrario, yo le he pedido a Dios. Mire, alguna vez, bueno, a lo mejor usted diga, no tengo enemigos, pero alguna vez ha habido una persona que ha hablado mal de usted, que le ha difamado, que le ha destruido, y de repente esa persona, pum, le va mal en algo, y alguna vez así medio, así como que usted bien espiritual en su oración ha dicho, ay Señor, gracias, o sea, Dios fue fiel y justo porque Dios le pagó a eso, pero Dios lo bendiga, lo ha dicho. No, o sea, yo no le deseo mal a nadie, pero mi Dios fue mi justicia. O sea, qué espirituales somos, ¿no? Cuando yo escucho a una persona que de repente, dos personas están peleando, los escuché pelear, y de repente a uno dice, pues que Dios te bendiga, pues te bendiga a ti más. Seamos honestos, ¿saben lo que significa eso? ¿Sí o no? Perdón que lo pueda decir, pero y lo digo así, es una mentadita cristiana. O sea, muy espiritual. Pues Dios te bendiga. No, pues que a ti te bendiga más. Bueno, pues como somos cristianos, mi religión no me permite decir malas palabras, pero que Dios te bendiga. Mire, este pasaje es bien claro. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, que no se alegre tu corazón. Que bueno, Dios hizo justicia. Mire, bueno, vean lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No te alegres cuando tus enemigos caigan, ni te pongas contento cuando ellos tropiezan. Me encantó esta frase. Todo ser que se burla de la tormenta de otro debería comprar un paraguas para cuando le toque la suya. Cuida tus labios, cuida tu corazón. Y cuando alguien a tu alrededor caiga en una situación de crisis, no te alegres. Es más, no solo no te alegres, entristécete. Busca a Dios. Porque tú no sabes el dolor que está pasando, ni te toca a ti juzgar su dolor. Y si no puedes orar, mejor chitón. Cállate. Número 3. A ver si me explico. Estate pendiente de tu vida. Mire, hay muchos, y especialmente cristianitos que se sienten así bien chidos, que están más pendientes de su prójimo, de los demás hermanos, ¿no? ¿Usted los conoce? ¿No? Bueno, después les presento a algunos. Primero en los Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire, a veces estamos pendientes más de los que cayeron, de fulano, de sutano, de mengano. Y pues yo lo sabía, porque yo ya percibía, porque yo sabía. O sea, a veces estamos más pendientes de los demás. Estamos a veces más pendientes de lo que a los demás les pasa que de nuestra propia vida. Y aquí el apóstol Pablo nos da un consejo bien serio. Si tú piensas estar firme, ojo, afírmate, no caigas. Cuida tu vida, no la cuida de otro, no cuides la de otro.
En lugar de estar pendiente de la vida de los demás, ponte pendiente de tu vida, de lo que dices, de lo que haces, de tu comportamiento. O sea, es parte a veces de la disciplina. Porque de repente, pues es que me llegó, no sé, me llegó, yo lo oí. Hay un dicho que a mí me gusta mucho. Los ratones van a donde hay basura. Cuando tú me dices, es que a mí me llegó, no sé por qué tienen confianza en mí. Sí, yo sí sé. Porque nunca van a ir a hablar mal de alguien cuando tú sabes que les va a decir, no me interesa, ni quiero que vengas con eso. Los ratones van a donde hay basura. ¿Cómo está tu corazón? Cuida, estate pendiente de tu vida, no de los otros. Disciplínate, porque de repente tú estás en un lugar y puedes escuchar algo. Y sabes, a veces la disciplina tiene que ver con estar concentrando en lo tuyo. Pero cuida tus parabólicas. O sea, ¿han escuchado la frase que no estás para saberlo ni yo para contártelo? O lo más espiritual, quiero que pongamos en oración a fulanito porque pues, la verdad, no están para saberlo ni yo para contárselo, pero ese fulanito está poniéndole el cuerno a su esposa, ¿no? ¿Y tú cómo sabes? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, de favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, así que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado. Si usted lee todo el capítulo, se lo dejo de tarea para que usted lo pueda leer en casa. Habla sobre lo que es la vida que agrada a Dios. De hecho, mi Biblia dice así, la vida que agrada a Dios. Lea los versículos anteriores, pero me centro en el versículo 4. Así que procuréis tener tranquilidad. Y la forma en que tú puedes tener tranquilidad es ocuparte en tus negocios y no andar de metiche. Tienes más problemas que solucionar, que andar solucionando los problemas de los demás. Así que procuren tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado. La Nueva Traducción Viviente dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. ¿Y cómo? Ocúpense de sus propios asuntos. No seas metiche. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Estate pendiente de tu vida, no la de los demás. Y número 4, rápido con esto. En tu actuar, cuando tengas que actuar, cuando por alguna razón escuches o sepas, antes de considera tu vida primero, antes de tratar de ver la de los demás. Es parecido, pero acompáñeme. Ve a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, dice Pablo, ¿sí? como decía, a ver, hermanito. Yo uso poco la hermaneada, como que de repente a mí no me... pero bueno, lo repito, dice, hermanitos. Para no decir, ay, hermanitos. Bueno, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aquí viene lo interesante, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle. Ahora, la primera cosa que tendríamos que poner allí es, por favor, hágame una lista de los que son espirituales. Y hágame una lista de lo que usted considera que es espiritual para decir, soy espiritual y puedo andar de metiche aquí y allá, ¿no? Y exhortando y haciendo todo eso. Ok, hágame una lista, se la dejo de tarea. Dice, vosotros que sois espirituales. Está bien, háganlo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restaurarle. Muchas veces no. La palabra que confundimos nosotros, exhortar es regañar. No, exhortar es animar. Exhortar es esto, restaurar. Porque de repente lo exhorté duramente. No, tú lo regañaste.
Exhortar es animar. Exhortar es levantar, exhortar es restaurar. Y es lo mismo que no solamente debemos aplicarlo en la iglesia, aplícalo con tu familia, aplícalo con tus amigos, aplícalo en el círculo donde tú te mueves, en tu trabajo. Estás para restaurar. Si algo has visto y tú puedes hacer algo, restaura, hazlo. Pero ojo, por favor, vea lo que sigue diciendo. Restáurale con espíritu de mansedumbre, tranquilo, con una actitud que refleje el amor de Cristo. Considerándote a ti mismo. Y ojo, no sea que tú también, ¿qué? Seas tontado. Mire, en la historia contemporánea, no quisiera hacer mención de muchos, pero muchos que han señalado, líderes prominentes, señalando el pecado de otros líderes, ellos terminan destruyéndose a sí mismos. Y no por mala onda, sino porque de repente nosotros queremos desviar la atención cuando hemos hecho algo. Lo fácil es agarrar y desviar la atención. Pero fulano, o sea, él es más pecador que yo, y empezamos a ver a todos los demás. Ojo, por favor. La cuarta cosa, en tu actuar, considera tu vida antes de considerar a los demás. No sea que tú también seas tentado en lo mismo o cosas peores. El mismo versículo, el versículo 11, la última parte, el versículo 1, perdón, el mismo versículo, la última parte, otra versión dice lo siguiente: tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Tengan mucho cuidado. Así que, no sé si englobando y podemos entender. Estamos viviendo un tiempo muy difícil como iglesia, como cristianos. Y no me refiero a iglesia local, a Cuatro Ponientes 144. Satanás sabe que son sus últimos tiempos. Y él, a como dé lugar, va a estar atacando, destruyendo y lastimando. Y va a levantar difamaciones. Si es mentira, dale gracias a Dios. Pero como iglesia, y ahora sí, como congregación, y a usted y a mí, tenemos un compromiso muy serio. Y nuestro compromiso es mantener un estándar alto, lo más que podamos, de integridad en nuestra vida. Dejemos de ver lo demás, preocupémonos por nosotros. Problemas los va a haber, pruebas de fuego van a ser fuertes, pero dale gracias a Dios por ello. Si es mentira, agradece a Dios, porque serás bendecido por ella. Si es real, sabes qué hacer. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. La restauración posiblemente pasará un buen tiempo, pero Dios es el Dios de segundas oportunidades. Quiero rogarles que nos pongamos en pie, de favor. ¿Sabe? Quiero animarles a que, como congregación, yo quiero pedirles de la manera más atenta, tome el compromiso, de favor, de orar, no solo por esta congregación. Yo le doy gracias a Dios, les dije hace rato, mire, todo lo que se hace, todo el equipo de trabajo, de todas las áreas, o sea, se esfuerzan, trabajan. ¿Están exentos de problemas? No. Quiero en primer lugar pedirles que ustedes estén orando por todo el equipo, empezando por su servidor, por mi esposa. No solamente por salud. Que Dios nos guarde en integridad. Que Dios nos guarde en caminar, en ser esa luz. Que no haya nada de qué avergonzarnos. Por favor, oren por la iglesia. Oren por cada servidor, grupo de alabanza, están allá en streaming, los que están en la entrada, los que están, o sea, todos. Hay jóvenes, hay adultos.
Todos estamos a veces expuestos así a Satanás. Llévenos en oración. Pero la segunda cosa que quiero pedirles, alrededor de nosotros, por lo menos en nuestra ciudad, hay congregaciones que están siendo atacadas. No nos toca a nosotros saber si eso no es verdad. No solo congregaciones, o sea, personas. No nos toca a nosotros más que ser personas que oremos por ellos. Porque cuando una parte del cuerpo se enferma, todo el cuerpo está enfermo. Y no solo es que nosotros y Dios, sociedad anónima, todo. Oremos, llevémosles en oración. Por lo pronto, tengamos cuidado de nosotros. Y como dice Pablo, el que cree estar firme, ¿qué tiene que hacer? Mire, que no caiga. Deja de preocuparte a veces de estar viendo de los demás. Preocúpate por tu vida. Preocúpate por ser una persona íntegra. Cierra tus ojos. Y solo quiero dejarte esto en tu corazón. Guárdalo, medítalo y entiende a lo que has sido llamado, a lo que somos llamados como cristianos. Una vida con un estándar alto, con un estándar de caminar delante de Dios día a día. Padre, gracias. Señor, tu palabra nos confronta, nos anima, pero también nos confronta. Y queremos, Señor, tener ese carácter de Cristo. Queremos, Señor, ser esas personas como fuiste tú, llenas de misericordia. Que podamos ser una iglesia de refugio. Y podamos realmente tener esa en nuestra mente, en nuestra cabeza, santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero que esa santidad no se convierta en una santurronería, que esa santidad no se convierta en un fariseísmo, que esa santidad se convierta en amor para levantar, para ser misericordioso, para amarte a ti con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, guárdanos en esta semana, bendícenos y llénanos de tu gracia y de tu amor. Señor, bendice a cada persona que está aquí. Ayúdanos a caminar en integridad. Y gracias, les ponemos en tus manos y creemos que tú bendices esta semana su trabajo, bendices sus familias, sus hogares, y que son guardados también en cada momento del día. Y gracias.